Bienvenidos de nuevo a este ejercicio de emociones y vida. Hoy tenemos una maravillosa charla, una maravillosa conversación, porque esta parte de lo que nosotros somos en la vida, cómo llegamos aquí, es una de las partes que a veces más nos cuesta entender. ¿Cómo es que venimos al mundo? ¿Qué circunstancias suceden alrededor de nuestro nacimiento? Y sobre todo, las personas que están alrededor nuestro, ¿qué hicieron? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué emociones sentía nuestra mamá, las personas que le ayudaron a que nosotros llegáramos al mundo? Son temas que definitivamente tenía unas ganas enormes de abordarlo, porque es un tema que a todos nos debería de interesar y preguntarle a nuestras mamás: "Oye, ¿cómo llegué yo a este mundo? ¿Qué es lo que hubo en ese momento? ¿Quiénes estuvieron? ¿Estaban nerviosos? ¿No estaban nerviosos? ¿Me ayudaron? ¿No me ayudaron? ¿Les dio gusto que llegara o no les dio gusto? ¿Cómo fue mi nacimiento?". Ojalá y todos los que tengan a su mamá, todavía le hagan esas preguntas. Pero para ayudarnos un poquito a entender estos procesos, tenemos una invitada maravillosa. Esta invitada que tenemos ahora se llama Ale Aguilera. Ale es una educadora prenatal. Ella está certificada por la Red Latinoamericana del Caribe por la humanización, la MACE y Dona Internacional. Tiene una trayectoria de 14 años. Realizó cursos en Chihuahua y Estados Unidos de manera presencial y actualmente se sigue preparando vía virtual desde la pandemia. Ella cuenta con una plataforma de talleres para llegar a mujeres de cualquier parte del mundo. Esto para su único objetivo es concientizar sobre la importancia de la salud mental, física y emocional durante el embarazo, posparto y lactancia. Mediante la experiencia de esos cursos, lo que hace es una preparación para el parto, al parto durante el tiempo de embarazo, que es un proceso bastante interesante. Y al no alcanzar un porcentaje mayor de probabilidad de lactar dentro de sus beneficios, de sus resultados, y obtener una labor de parto y disminución de la depresión posparto. Ale ha participado con gobierno del estado en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y, fue su sexta participación anual. Colaboró de la mano con la Secretaría de Educación Pública en el programa de salud reproductiva, llevando a miles de mujeres del sector público en los centros de salud CAPS durante 4 años el curso de preparación al parto. Es un curso piloto que tuvo mucho éxito con las mujeres embarazadas y en el 2019 dejó de funcionar por falta de recursos. Ale es precursora de la cama vertical en el Hospital del Centro en la ciudad de Chihuahua. Ahorita nos va a decir de qué se trata eso. Da capacitaciones a obstetras del sector público sobre la sensibilización del parto humanizado para implementar el nuevo modelo de parto humanizado en los hospitales públicos de la ciudad de Chihuahua. Trabaja de la mano con médicos particulares, los prepara, les ayuda a prepararse para la labor de parto que ellos llevan a cabo y que de alguna manera son, a veces un poquito resistentes a esto. Es fundadora del Centro de Psicoprofilaxis Chihuahua en el año 2010 en la ciudad de Chihuahua, y actualmente en ese lugar tienen cursos de gym y yoga prenatal, labor de parto, cesárea, lactancia materna, cuidados del recién nacido, cuidados posparto, estimulación temprana, hipopresivos, recuperación posparto. Es fundadora de la escuela CPC School, maternal, kinder y primaria desde el año 2022.
Bienvenida, Ale. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Silvia, por la invitación y un placer estar aquí acompañando. Oye, Ale, pues la verdad, la afortunada soy yo, porque em, para mí es un tema por demás interesante, porque yo he estado siempre en contra de la cesárea. Ahí después vemos ese tema, pero creo que ha hecho algunas situaciones difíciles, ¿no? En los niños. Pero bueno, primero vamos por el principio. ¿Qué es una educadora prenatal y cómo es que elegiste ese camino? Claro, definitivamente, comienzo respondiendo tu segunda pregunta. Definitivamente no elegí el camino. Creo que la vida me llevó a estas circunstancias. Yo originalmente estaba preparándome en otra carrera completamente distinta, en el área referente a comercio. Y circunstancias personales me llevan definitivamente a cambiar mi rumbo, mi dirección, incluso mi estadía aquí en la ciudad. Y comienzo a conocer, primeramente a tener toques con embarazadas, en el área de salud, del sector salud. Comienzo a dar cursos. Creo que desde un inicio me gustó mucho la parte de la comunicación, del contacto con las personas. Y en algún momento una enfermera vio probablemente ese talento de la palabra y empezó a enseñarme cursos. Empezó a capacitarme, a prepararme. De ahí me encantó. La conexión que tuve con las parejas era maravillosa y lo empecé a hacer de manera ya profesional. Recibí una beca para poderme certificar y al principio era totalmente desconocido porque te estoy hablando de hace más de 14 años donde este tema de la preparación al parto ahorita es desconocido pero ya como quiera, de alguna manera hay personas interesadas un poquito, debido a la globalización en informarse más, pero anteriormente era un tema totalmente tabú o incluso muy clasifista. Se pretendía o se creía que estos cursos era para una clase social de un nivel bastante elevado. Entonces, no había la conciencia ni la sensibilización de qué era un curso de esta índole. Y comienzo justamente estos estudios pues fuera de la ciudad de Chihuahua. Después, posteriormente, empiezo a prepararme con muchos otros talleres. Algo adicional que olvidé también agregarte es que estoy certificada por la Asociación Nacional de Estimulación Temprana. Esto lo hice aquí también en México. Por la Red Latinoamericana del Caribe. Maravillosa experiencia de partería. La verdad es que te puedo decir que una cosa llevó a la otra, me fui enamorando de mi profesión, más que de mi carrera, de mi profesión. Y se convirtió hoy por hoy en mi vocación. No puedo yo decirte que me veo en un futuro sin seguir ejerciendo, porque mientras haya vida, yo quisiera seguir trabajando en esto. Entonces, definitivamente, más que una elección personal, el camino me llevó y tuve la gran fortuna de tener, maravillosos ángeles alrededor de mí que me enseñaron y me prepararon, enfermeras, médicos. Eh, Aquí en Chihuahua todavía estamos un poquito avanzando en estos temas del acompañamiento, de la labor de parto, pero te puedo decir que en Estados Unidos las clínicas dan este servicio diariamente. Es una mujer que llega en plena labor de parto, tiene la posibilidad de tener una dula, un acompañante, y el médico prácticamente llega a recibir al bebé y las enfermeras a hacer su asistencia clínica, pero definitivamente la dula siempre está ahí acompañando. Con esto comienzo a responderte la primera pregunta, que es una educadora prenatal. Pues es la parte que lleva toda la cuestión educativa y la comunicación, la relación directa entre el ginecólogo y la embarazada y o su pareja. Entonces, durante todo el proceso del embarazo, el proceso incluso del posparto y también en el proceso de la lactancia materna, que pues también puede llevar bastantes meses esto. Definitivamente la educación prenatal
te lleva a capacitarte. Ya ahora hablando en temas de educación, tienes que estarte actualizando constantemente, pues porque la ciencia va evolucionando y va ahí cada vez redescubriendo cosas que anteriormente pensábamos que ya era un hecho y luego llegan pues tecnologías, avances que nos permiten nuevas posibilidades y alternativas y nos facilitan la existencia a todos, ¿verdad? De una manera maravillosa. Pero la educación prenatal es la relación directa, digamos, entre el ginecólogo y la embarazada en términos emocionales, físicos y psicológicos, porque el ginecólogo comúnmente atiende la parte clínica, el ginecólogo comúnmente nos da información básica, elemental desde luego, pero básica, no incursiona mucho a la parte de las emociones, ni a la preparación física del embarazo, y esto la educadora prenatal, pues, tiene que tener una relación directa con la embarazada, primero un vínculo de confianza y pues de preparación durante el embarazo. Oye, Ale, ¿y qué porcentaje hay de las mujeres que tú preparas que sí llegan a tener un parto natural, como yo le llamo? Mira, existen 3 tipos de parto. Igual, también aclaro este punto porque a veces, creemos que nada más hay 2 partos, el natural, vaya, que siempre ha existido sin ningún tipo de epidural de por medio o intervenciones secundarias. El parto vaginal, que es un estilo de parto donde se permite la epidural, en algún momento de la labor de parto, si la mamá ya no tolera el dolor, pues se vale, ¿no? Pedir también este apoyo con la epidural. Y la quirúrgica, que es la cesárea. Pero sí yo aclaro en mis cursos siempre que existen estos 3 tipos de parto. Principalmente nosotras como mujeres tenemos un gran reto. Ese es como que el lema del curso, porque no hay parto fácil. Qué maravilloso sería decir: "No, mira, ten una cesárea, ten un parto vaginal", pero cualquiera que sea el parto, de los 3 tenemos un gran reto como mujeres. En estadística, yo en mi curso, en mi centro, a lo largo de estos años, yo te puedo decir que tengo por ahí del 85-84% de partos naturales y vaginales. Y es mínima la cantidad de cesáreas, pero verdaderamente tengo alumnas muy aplicadas. Desde que entran al centro, empiezan a hacer conciencia, se sensibilizan en todos los puntos, son muy exigente y me gusta tratarlas con exigencia y definitivamente con mucho amor, pero sí es importante que ellas sientan este apoyo, pero también de pronto esta motivación de, y ya lo hiciste, ya hiciste tu tarea, ya hiciste tus trabajos, porque sí en el embarazo, pues ya sabes, las hormonas van y vienen y cada día es distinto. ¿Y qué tanto? Porque aquí en el podcast le estamos hablando de emociones. Ese es nuestro tema específico. ¿Qué tanto hay preparación en las emociones? ¿Qué tanto se puede lograr o qué tanto las hormonas son las que mandan y resulta que tú les das una super preparación y en el último momento la mujer está gritando Claro. y angustiadísima? ¿Cómo ves eso? Las emociones rigen un papel, diría yo, el 99% de nuestra labor de parto. Sí, 99%. Es un mar de emociones que vamos a vivir, que van a experimentar ellas en ese momento, y hay un elemento clave aquí, es su acompañante, el compañero de parto o el acompañante, que pudiéramos hablar comúnmente de su pareja, pero también puede ser una abuelita, una hermana, vaya, quien quiera que sea. Yo un requisito que les solicito cuando ingresan, por lo menos a mi curso, es tener un acompañante, porque el acompañante va a ser este elemento clave de seguridad donde nos va, vaya, a ayudar a respirar, nos va a ayudar a tranquilizarnos, nos va a ayudar a controlar estas emociones, que se vale expresarlas, no, nunca las vamos a limitar,
pero sí de pronto hay que regularlas durante la labor de parto, porque puede llegar un momento de adrenalina, de incertidumbre, de miedo, de tristeza, de angustia, desesperación, ansiedad, estrés, todo. Diría yo que prácticamente todas son un mar de emociones que van y vienen, pero el acompañante es el elemento clave. Ahora, en otro punto referente a las emociones, me parece que en la actualidad se han desestimado mucho las emociones en el embarazo. Pudiera yo decirte que las tomamos como elementos secundarios. Comúnmente decimos, sí, son causadas por tanta progesterona o clínicamente se ven de esa manera y no se le dan la debida importancia desde el embarazo, trabajarlas justamente para que no explote toda esta contención el día del parto. Y aparte se dice, es que está embarazada. O sea, si alguien se sobrepasa un poquito de las emociones, ay, es que está embarazada, está llorando porque está embarazada. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo no vemos la sociedad? Esos, no sé, comportamientos tan humanos, ¿no? Definitivamente. Yo creo que comúnmente, como dices tú, socialmente se nos olvida que en el embarazo seguimos teniendo las mismas emociones que antes de estar embarazadas. Son las mismas. De hecho, las emociones no cambian, son exactamente las mismas. La diferencia es que por la cantidad de progesterona que nosotros estamos produciendo en el embarazo, pues las emociones empiezan a jugar un rol protagónico cada día, Claro. porque definitivamente cada semana vamos aumentando el embarazo. Entonces, se vuelven protagonistas, más esta semana que la anterior y así sucesivamente. Y empezamos, lo que te comentaba, a como sociedad, a perder esta sensibilización con la embarazada. Incluso en ocasiones minimizamos estas emociones, y comenzamos, no sé si ¿te ha pasado de pronto en alguna reunión y tenemos una embarazada cerca y empezamos a saturar de comentarios, de consejos que a veces ni siquiera nadie nos solicita, pero la gente que está alrededor se siente con esta pues necesidad de darle un consejo a la embarazada, probablemente sin dolo, ¿verdad? Pero definitivamente empezamos a cargar incluso de emociones a través de estos consejos o recomendaciones que de pronto terminamos haciendo una confusión grande a la mujer que en ese momento está embarazada. ¿Qué pasa con esto? Que ella empieza comúnmente a guardar, a contener, porque aparte, si consideramos que sus contactos en el embarazo son, pues, un médico, su ginecólogo, pero comúnmente, clínicamente, no nos canalizan a ningún otro especialista. En ocasiones, con algún, diríamos, con algún nutriólogo, pudiera ser que tuviera contacto con otro especialista, pero fuera de ahí, nadie le dice a la embarazada cómo manejar sus emociones, cómo trabajar con ellas, porque ni siquiera es controlarlas, es cómo manejarlas, cómo trabajarlas, ¿sí? Cómo hacerse partícipe de expresar estas emociones, liberarlas y aparte incluso saber si algo está dentro de lo normal o no, porque aquí no hay una regla, ¿verdad? Pero sí deberíamos de tener un parámetro, por lo menos para que ellas pudieran decir ayuda. Si creo que no estoy dentro del parámetro normal o estoy llorando diariamente, ya no es un llanto eventual. O todos los días estoy enojada, ¿qué está pasando? Ya no comienzo a disfrutar el embarazo. Digo, las emociones van y vienen, pero definitivamente no estamos preparados como sociedad para escuchar a la embarazada. Y en tema profesional, clínico, falta todavía, diría que estamos en pañales, falta este apoyo para que la embarazada reciba algún tipo de taller, de terapia, como gustemos llamarlo, para que pueda recibir este apoyo del manejo de sus emociones durante el embarazo. Muchas mujeres contienen sus emociones en el embarazo. ¿Qué sucede? Lo que te comento, estallan a la hora del parto. Otras no.
se controlan y se mantienen perfectamente bien, pero estallan estas emociones posparto. Y aquí es donde viene la depresión posparto o el baby blues también, ¿verdad? Que van un poco de la mano, son distintos. El baby blues comúnmente es en un periodo corto inicial y el periodo posparto ya estamos hablando de un periodo más extenso tras el nacimiento de bebé. Pero no es nada más que estas depresiones posparto, la expresión o la manifestación de toda la contención de emociones que hemos venido guardando, rezagando durante el embarazo. Un mal manejo de emociones. Sí. Mírale, yo vengo de una familia donde todas parimos, como dicen luego, ¿no? Yo fui un poquito más asistida, la verdad. Ahí sí tuve una asistencia de esa de la epidural, en mis 3 embarazos, porque me tenía muy chiple mi ginecólogo. Y creo que se lo agradezco muchísimo, pero sí, yo de sentir el dolor del primero. Pero mi mamá, mis hermanas y todavía muchas de mis primas paren así. O sea, ellas tienen dulas, de hecho. Natural. Sí, sí. O sea, ellas no van al ginecólogo, Maravilloso. ellas van con dulas. Y yo admiro mucho eso, la verdad. Yo me siento muy orgullosa de haber parido a mis hijos por vía vaginal. A mí me siento de verdad conmigo misma, me siento muy contenta. ¿Por qué crees tú, Ale, que ahora se les haga tan difícil parir? En mi opinión personal, aclaro esto, la cesárea es maravillosa en términos de salvar vidas. Es esencial, es vital y es una herramienta que definitivamente damos gracias cuando hay una complicación en los partos. Pero definitivamente, tras los años, la cesárea se ha convertido en una herramienta de mercadotecnia. Ese sería, mi respuesta, es mercadotecnia. Nos han vendido la cesárea como la manera más fácil para parir, la manera más fácil para que un bebé no batalle, la manera más sencilla para que una mujer no reciba dolor, en apariencia, esa es la venta, ¿verdad?, que nos hacen. Y nos manejan también mucho la cuestión del control de los tiempos, porque aparentemente podemos decidir la fecha, casi la hora del nacimiento de nuestros hijos, pero sí nos permite tener mayormente control de las fechas, de las temporalidades. Y la organización y la planeación que habría detrás de la elección de esta fecha. Porque comúnmente un ginecólogo nos dice, a ver, vamos a hacerle una cesárea, elíjame un ejemplo, jueves, viernes o sábado, ¿qué prefiere usted? Entonces, nos invita a tener mayor control, en apariencia, de la toma de la decisión que nosotros vamos a hacer. Pero pues finalmente es mercadotecnia. Lo que nadie nos dice es que no hay parto fácil. Cesárea implica su recuperación. Sí, es una falacia de que una cesárea no va a haber un dolor de por medio, porque sí lo hay. Que en ocasiones hay mamitas que puedan decir, oye, es que yo no me dolió nada. Pues a lo mejor por la cantidad de medicamentos que hubo posterior o tras el nacimiento de bebé y las recetas, ¿verdad? Porque debo mencionarte que aquí en México esa es otra circunstancia. Cuando nace un bebé, la mamá lleva una receta con ciertas cantidades de medicamentos. En Estados Unidos no es así. Nace bebé y a lo mucho llevas un analgésico muy simple y debemos de tolerar el dolor que haya. Obviamente con sus revisiones eventuales para que no haya ninguna complicación, pero aquí vamos blindadas completamente para el dolor. Entonces, esa es la mercadotecnia que se maneja en México. De hecho, México es uno de los líderes en cesáreas. Está dentro de los 5 países que liderean las cesáreas a nivel mundial. Entonces, es simplemente una gran venta, una gran mercadotecnia, pero no necesariamente todas aplicamos para ella, ¿sí? Igual, vamos a un parto natural, un parto vaginal, son partos maravillosos. Yo diría que ninguna mujer deberíamos de brincarnos
el maravilloso momento de un parto, de un nacimiento, porque es más el miedo que nos infunden, la falta de conocimiento, la ignorancia que tenemos acerca del nacimiento de un bebé, que verdaderamente lo que vamos a experimentar. Oye, Ale, yo pienso, creo, a ver, ayúdame a entender esto, que lo que tú haces les ayuda a las mujeres a conectar con su cuerpo. Yo creo que ese es el problema. O sea, la mujer en realidad, la que sea, el asunto es que no está conectada con su cuerpo y lo que quiere es no sentir. Entonces, ¿cómo le haces, Ale, para que la mujer diga, es que sí quiero sentir? Claro, desde luego. Mira, primero es respetar ya la línea de dirección trazada con la que llegan, porque comúnmente cuando llegan conmigo sí ya traen una referencia de qué es lo que buscan o qué es lo que pretenden. Muchas de ellas ya traen trazada la cesárea o ya traen trazado el parto natural, otras ya traen la referencia entre parto natural y vaginal y van a nada más únicamente a ver si terminan siendo epidural o totalmente natural. Sin embargo, sí te puedo decir que a lo largo de la preparación del camino, me ha tocado muchas mamitas que llegan con cesárea, porque preparo a mamás que van a cesárea directamente, y cambian esta mentalidad en el camino y terminan decidiendo ser un parto natural, un parto vaginal, porque empiezan a empoderarse con la información que reciben, pero más que con la información, porque la información la encontramos ahorita en cualquier lugar. Justamente lo que decías, empiezan a reconectar con su cuerpo, con sus emociones, con todo, porque vaya, el curso yo las hago que reconecten con su alimentación. Es importante que una embarazada sepa de qué manera afecta la alimentación en su embarazo. Sus emociones, el permitirse sentir, el permitirse ser, el permitirse estar, pero también el permitirse no poder, porque a veces no podemos abarcar todo y embarazadas, pues nuestro cuerpo se alenta. Es necesario decirlo y se alenta y no podemos con todo. Pero también esta parte física del ejercicio, que para algunos, y me incluyo, es el patito feo y la lucha constante de algunos de nosotros, pero es maravilloso el ejercicio y tiene una infinidad de bondades. O sea, no hay momento que una persona haga un ejercicio y ese ejercicio no se retribuya en un aumento positivo para tu salud. Entonces, el ejercicio es vital para eliminar el dolor en el parto. Y hay personas que me dicen: "Eliminar, no, es imposible". No, sí, claro, sí se puede, porque no nada más es voy a decretarlo y a manejar mis emociones, es un conjunto de un todo, porque somos todo. Entonces, voy a trabajar físicamente mi cuerpo, mi pelvis, desde luego tengo que estar en buena condición, pero buena condición es estar fitness. Sin digo, qué padre la gente que es fitness, pero estoy hablando en cuestión de embarazo, a la hora del parto, es llegar saludablemente, con un buen pulmón, que tú practicaste respiraciones durante el embarazo para que puedas tolerar tus contracciones. O para generar tu propia oxitocina. Exactamente, aumentan la oxitocina, bajamos la adrenalina y esto permite que la oxitocina haga su trabajo maravilloso y aumentar las contracciones, que vayan y vengan, y el ejercicio que me permite en el embarazo, que a la hora de la labor de parto, pues mi bebé, sí, vaya embonando, aparte con el movimiento, vaya embonando de una manera mejor en este huesito de la pelvis, que aparte es un hueso irregular, pero que con el movimiento nos ayuda a que vaya bajando, nos facilita la labor de parto. A facilitarte la labor de parto, reduce las horas de labor de parto. Al reducir la labor de parto en tiempo, nos ayuda a reducir el dolor, porque el dolor, porque aparte que estamos en movimiento y hubo movimiento durante el embarazo, pues simplemente el cuerpo va abriendo caderas, va bajando bebé descendiendo porque hay un permiso previo que le dimos con una hormona, otra maravillosa hormona que se llama relaxina, que Eso no lo había oído. esta relaxina, ¿sabes qué? Es una hormona que nos permite aumentar la flexibilidad en el embarazo. Entonces, digamos que si jamás en la vida levantamos muchísimo el brazo, la pierna, pero en el embarazo la relaxina se multiplica.
Y cada que nosotros hacemos ejercicio, aumenta y se reproduce a cantidades bárbaras la relaxina en el cuerpo. Y eso nos permite que aumentemos la flexibilidad. Fíjate qué maravilloso es nuestro cuerpo, ¿verdad? Tan sabio. Y esto nos ayuda, desde luego, a disminuir los porcentajes de dolor en el parto. Pero estoy hablando de un trabajo físico previo. Y mental y emocional. Exacto. Un conjunto de un todo. Y eso es lo que tú haces. Desde Ese es tu acompañamiento. Porque déjame te platico, Ale. Yo tuve una acompañante maravillosa en mi primer embarazo. Fue mi suegra. Ella me decía, vámonos a caminar. Y caminábamos en un parque como unas 5 vueltas. Y luego llegábamos a la casa, Ale, y me daba medio melón. Y luego me daba un sándwich. Y luego me tenía un chicle porque era su primer nieto. Entonces subí 9 kilos en un mes. Guau. Entonces, sí fue muy buena acompañante, la verdad, porque lo hacía con tanto amor. Claro, Y a que esto voy a Ujú. hacerte esta pregunta, ¿no? Ella lo hacía con tanto amor que ella de verdad estaba tratando de ayudarme, ¿no? A estar. Y se lo agradezco enormemente porque lo recuerdo con mucho cariño. ¿Hasta dónde, Ale? Tú les dices, oye, pues hasta ahí, no comas de más, o haz este ejercicio específico, o ¿cómo le haces para que la persona realmente tenga un buen resultado? Claro. Vuelvo a comentarte, el acompañante es vital en la labor de parto, pero en el proceso del embarazo, todos esas semanitas, esos meses, es necesario que alguien nos esté apoyando con esta parte de las emociones y del cuidado correcto, desde luego. Porque como tú dices, tu suegra con todo el amor del mundo, con el apapacho, y así como tu suegra, cantidad de mamás, ¿no? Que nos Y yo dicen sin estar conectada, Ale, con mi cuerpo, porque si yo hubiera estado conectada, yo tenía 19 años, entonces si yo hubiera estado conectada con mi cuerpo, pues yo le había dicho, no señora, no me claro. voy a comer todo eso. Desde luego. Oye, y es muy común hoy que nos digan, come por 2 incluso, ¿no? Entonces, sí, tanta situación y tantos dichos, pero esta sensibilización, esta concientización, de pronto hay una lista que les doy de alimentos a las mamis que cuando llegan conmigo, cualquier alumna que vaya a estarnos viendo, seguramente al tocar este tema va a decir: "Ay, Ale, sí, la lista terrorífica de alimentos prohibidos en el embarazo". Oye, manejo 2 listas y otra lista prohibida que les comento a partir de la semana 37 de gestación. Te platico estas 2 listas. La primera lista de alimentos prohibidos durante todo el embarazo, que cuando llega conmigo una mamá de 30 semanas, una de 14 semanas, pues a las 2 le doy la misma lista, empezando por ahí. ¿Y qué hay que hacer? Modificar alimentos. No les digo qué van a comer, les digo, estos alimentos no los vamos a consumir. Pero no son alimentos extraordinarios, Silvia, simplemente quitar todo lo chatarra. Todos los alimentos procesados que definitivamente hoy por hoy, pues, los encontramos al alcance de nuestras manos, ¿no? Abrimos la despensa, la alacena y latas, bolsas de tanto procesado, y hay que quitarlos, porque aparte esto tiene sus consecuencias posparto, con la lactancia y con el bebé, luego en futuros trastornos, que ese es otro tema. Pero definitivamente en el embarazo, yo quito estas 2 listas porque nos afecta de 3 maneras. O afectan el embarazo con terribles molestias, por ejemplo, empezando Gases. sí, Soy. gases intestinales, inflamación, Sí. que también es muy común que nos digan, está inflamado. Oye, ¿ya te inflamaste? ¿Cuándo te vas a inflamar? No, cuando vemos la nariz gordita de una mamá y, ya vas a tener a tu bebé. Comúnmente es muy típico que nos digan esto, pero definitivamente o producen gases, o estreñimiento, o inflamación, hemorroides, cantidad de cosas. Entonces, o afectan el embarazo o nos afectan la lactancia. Por ejemplo, he visto, es común que permitan el consumo del café en el embarazo. Y definitivamente el café se utiliza como una herramienta tras el nacimiento de un bebé, pasó la lactancia y nos sirve para disminuir la prolactina posparto. Entonces muchas mamás empiezan a consumir café en el embarazo y esto pues no nos está ayudando absolutamente
nada en el futuro de la lactancia. Al contrario, lo estamos perjudicando, pero lo consumen por permiso del ginecólogo. Yo siempre les comento, no es responsabilidad del gine, realmente no es su área de trabajo. Si el gine comúnmente, pues, revisa la parte clínica. Y diría el ginecólogo, digo yo pensando, diría, pues sí, no tiene ninguna afección, grande, le doy permiso de consumir este alimento. Pero, pues, ya un especialista, ¿verdad? Digamos, un terapeuta del lenguaje diría: "No, por favor, no, que no vaya a consumir café ese bebé en el embarazo, la mamá, Sería para genial. que no haya un perjuicio para el bebé". Y otra de las maneras que afecta, pues, definitivamente sería en términos del bebé, que es en este ejemplo del café, como también te resumo. O sea, hay muchísimos alimentos que vienen perjudicando o en el embarazo, o en la lactancia, o en el posparto. Por eso yo los retiro. Entonces, la alimentación es vital. Que también el enlace entre las emociones y la alimentación es un vínculo que hay que trabajar con apoyo del acompañante, porque no siempre estamos preparadas para esto, ¿sí? Porque encontramos de pronto refugio en ciertos alimentos, a lo mejor andamos cabizbajas y de pronto el consumo excesivo del azúcar me hace sentir bien, esta dependencia, y pues sí necesitamos al acompañante también que esté apoyando de pronto quitando esos elementos. Y desde luego, apoyando sería también retirándoselos la pareja o el acompañante, ¿no? Que en este caso tengo maravillosos papás que fungen también como acompañantes y que se ponen esa camisa y dicen: "No, mi esposa no puede consumir tal alimento, lo vamos a retirar, ni yo tampoco". Entonces, tengo divinos papás que hasta el momento han hecho muy buen papel. ¿Tú tienes hijos, Ale? Sí, tengo 2 hijos. ¿Y cómo has llevado tus embarazos? Fíjate que esa es la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo tenía mucha expectativa porque a veces creemos que cuando somos maestros no siempre somos nuestros mejores alumnos. Y yo me sentía con mucha responsabilidad en ese aspecto. Te puedo decir que fui una alumna muy, muy exigente conmigo misma. Y también tuve 2 maravillosos partos. Yo fui en mi primer parto, parto natural, 100%, y sin epidural. Y el segundo bebé fue con epidural. Y realmente tomé la decisión de tener a mi segundo bebé con epidural porque no pretendo tener más hijos y quería vivir estas 2 experiencias para tener una comparativa y que me sirviera de manera personal y también me sirviera de manera profesional. Pero, si te soy sincera, hubiera decidido tener a mi segundo bebé también de manera natural. Fueron las 2 unas experiencias muy bonitas, muy impactantes, muy positivas. En mi primer parto recibí violencia obstétrica y fue algo que tuve que ir trabajando poco a poco, y en mi segundo parto, maravilloso. Dinos qué es violencia obstétrica. Ay, mira, encajonan aquí muchos conceptos, pero yo te puedo decir que empecé a recibir presión por parte del médico. Literal, llegó mi médico, yo tenía aproximadamente unos 4 centímetros de dilatación, eran las 6 de la mañana, y llega mi médico y me dice: "Oye, Ale, si para las 11 del día, 1 de la tarde, 12 no ha nacido tu bebé, yo me tengo que ir, porque tengo ya compromisos de cesárea". Entonces, yo ya no te puedo atender. ¿Cómo, doc? Entonces, ¿quién me va a atender, no? ¿Quién va a recibir a mis bebés? Pues, una confusión, ¿no? Y en labor de parto, 6 de la mañana, y yo: "No, sí, claro, si gustas en 2 horas que nazca bebé, ¿no? En este momento ahorita lo dirijo". Pues, es la naturaleza. Yo en ese entonces tenía para las 6 de la mañana, me acaban justo de poner la epidural. Te prometo que tenía como unos 40 minutos y te puedo decir que 20 en lo que tardan en poner, en prepararte. Yo sentía perfectamente mis piernas, un poco adormecidas, perfectamente la sensibilidad de mis piernas. Le pedí a la enfermera que me retiraran la anestesia y evidentemente con permiso del médico para poder avanzar en mis partos, en mi proceso de labor de parto y lograr mi parto, y así fue. Para antes de las 10 tenías que lograrlo. Sí, definitivamente, porque si no, no iba a alcanzar. Y eso ni siquiera con la seguridad de que fuera a llegar a dilatar a 10 centímetros de dilatación.
porque pues esto no es así. Esta situación es darte permiso, No darte es la manipular, posibilidad, pues. ¿no? Y definitivamente lo logramos. Me quitaron la epidural, comencé con movimiento, el movimiento es maravilloso. Las pelotas, empecé a bailar, mi esposo y yo empezamos a caminar alrededor de la sala, empezamos a hacer respiraciones. Hay técnicas también para cuando se detiene un poco la labor de parto, que no era mi caso, pero yo quería acelerar un poco. Digo, hay truquitos, hay maneras de apoyar al cuerpo y sí lo logramos, sí lo logramos. Mi bebé no nació a las 10 de la mañana, nació a las 12 del día, pero duré aproximadamente 30 minutos esperando al doctor. Te puedo comentar que no llegaba, nos estaba castigando y fue un proceso bastante complicado. Nace mi bebé perfectamente vía natural y el médico, pues, ¿qué te puedo decir? Molesto, su gesticulación enojada, molesto. Las enfermeras también estaban bastante molestas y todo el personal que lo estaba asistiendo porque tardó en llegar. El médico llegó indispuesto, aparte de todo esto. No sabemos si estaba en una buena o mala condición, em, físicamente hablando. Y hizo su proceso también pues, de suturación al natural conmigo. Entonces, no quisiera asustar a nuestros a oyentes, a nuestro público, Pero puede suceder, Ale. pero no en Hay que saber qué es lo que en lo que te tienes que fijar, ¿no? sí, Cuando sí, sí. estás ahí. Cuando llegué a Chihuahua, yo tuve a mis bebés fuera, cuando llegué a Chihuahua con mi médico maravilloso de cabecera aquí, platiqué toda la historia, él inmediatamente me revisó, ahí hizo algunos procesos, unas curaciones, revisiones. Y la verdad es que mi médico de aquí divino platicó mucho conmigo, me tranquilizó demasiado y él mismo fue el que me dijo que necesitaba canalizar esa experiencia porque era necesario, que yo lo había comprendido clínicamente, ¿verdad? Pero emocionalmente estaba conteniendo mucho y era necesario liberar todas esas emociones precisamente para tener un bonito recuerdo. Y así fue. Gracias a la recomendación de mi ginecólogo, que es maravillosa, le mando un abrazo y un enorme saludo a mi doc. Y aparte que aquí es precursor de partos naturales y vaginales en la ciudad de Chihuahua, el doctor, y súper preparado. Pero sí, definitivamente nos pasa incluso a nosotros como profesionistas, como maestros, como guías también, nos puede pasar, nadie está exento. Y entre muchas otras circunstancias de otras personas, otras mujeres que seguramente también podrán haber vivido experiencias de violencia obstétrica en muchas otras situaciones, ¿no? Violencia obstétrica también se refiere, como yo recibí este tipo de presión y castigo de alguna manera, hay mamitas que no le respetan su plan de parto. Hay otras mamás que empiezan a agredirlas verbalmente, también para que pues no les permiten hacer sus respiraciones o retiran al acompañante y no permiten que se encuentre acompañada, que se encuentre asistida en ese momento. Hay muchísimas, circunstancias que una mujer puede vivir en su labor de parto, que también definitivamente eso lo abordamos en el curso. Oye, pues es que, haces una labor hermosa, Ale. Mira, ahorita que lo estás diciendo, yo estoy así como rebobinando, y yo recibí violencia obstétrica, fíjate, en mi primer parto. La enfermera que estaba ahí cuidándome, porque no me dejaba levantarme y no me dejaba ir al baño. Ya es que se sienten como ganas de ir al baño. Claro. Y ella no me dejaba, que porque ya traía, creo que 6 de dilatación o algo así. Y ahora que me estás diciendo, pues es que ella, y luego me decía, no grite, yo grité mucho, mucho, con muchas ganas grité mucho. Porque para mí, pues tenía 19 años, era una niña, entonces, pues sí, fue impactante, la verdad, el dolor. No, sí, aparte que no sabía conectarme con mi cuerpo, no sabía manejarlo, no te tenía a ti, Ale, qué cosa tan tremenda. Entonces, sí creo, Ale, que hace mucha falta, sí, personas como tú, en donde
Lo primero que yo veo, al menos en la gente con la que yo convivo y que conozco que tiene esa fortuna de vivir un parto natural, la dula o la acompañante, porque hay acompañantes que no son profesionales, como Sí, es el claro. esposo o la mamá o alguien, ¿no? Pero tú eres una profesional, ¿no? Entonces, la acompañante profesional definitivamente lo que les da es confianza. Sí, sí, sí. Mira, yo estuve con una persona, una prima, el día que iba a tener su hijo, y ellas preparan su nido. Les digo yo, ustedes preparan su nido, ¿no? Porque ponen muy bonito el cuarto de su bebé, alistan su cama para en que empiece todo el proceso, y me tocó estar ahí, ¿no? Y yo escuché a la dula, la voz primero, el tono de voz, Ale, es tremendamente calmado, tranquilo, este, las palabras que usan para ayudarle a la persona, el, pues, el amor, Ale, con el que se siente el intercambio, ¿no?, de energía entre la parturienta y la partera. ¿Cómo le haces, Ale, para negociar tus emociones y que las otras emociones, bueno, para gestionar, perdón, tus emociones y las emociones de la que está ahí contigo teniendo el proceso se ubiquen y las tuyas no se salgan de carril? ¿Cómo Sí, le haces? sí, tienes toda la razón. Ha sido un reto, fue un reto en mis inicios. Yo comencé como dula, que es este acompañamiento precioso durante la labor de parto. También igual para todo el público que nos escucha, la dula funge como acompañante exclusivamente en la labor de parto. Ah, okey, yo tenía confusión, Ale. Hay algunas dudas, perdón, hay algunas dudas sobre esto porque, me preguntan comúnmente la diferencia entre educadora y dula. Entonces, la dula es el acompañamiento exclusivo durante la labor de parto. Sin embargo, hay dulas que sí buscan generar un vínculo previo a la labor de parto y no llegar en cero, ¿no? Como bien dices tú, ya que haya esta conexión. Y hay dulas que sí tienen estas conexiones previas con algunas citas, algunos talleres que se ven durante el embarazo. Básicamente es para tratar la parte del acompañamiento durante la labor de parto. Y es hermoso y maravilloso. Yo empecé así y la sigo admirando de por hoy porque el control y el manejo de emociones, como bien dices tú, es muy complicado, es todo un reto porque uno se queda con la parte de la adrenalina y deja la oxitocina fluir, ¿verdad?, con la mamá, pero tú te llevas toda esta parte del nerviosismo, del estrés, de la angustia, y definitivamente son horas de labor de parto, porque no sabes cuánto te va a llevar un parto. Entonces, comúnmente, cuando la mamá dice: "Ya tengo contracciones", te llama, pues vas, llegas, y bien puedes durar ahí 24 horas, si no es que más, acompañando y asistiendo. Porque también no es tan fácil el desprendimiento, ¿no? Llegas, recibes a bebé, lo ves hermoso, maravilloso, y nos cuesta trabajo como dulas desprenderte y dices: "Ya, ya terminé, pero no me quiero ir, quiero ver que esté bien el bebé, que esté bien ella, ¿no? Que se encuentre todo en orden". Sí, el manejo de emociones es complicado, pero sí es necesario también aprender a soltar, porque a fin de cuentas, son experiencias hermosas, maravillosas, que nos enriquecen, pero no podemos llevárnoslos. Sí, yo batallaba mucho con esta parte al principio de querer llamarles a mis, alumnas, que a fin de cuentas, pues, son mis clientes, ¿no? Y cómo voy a estar diciéndoles: "Oye, ¿está bien tu hijo? ¿Está bien tu bebé?". Entonces, pues, daba como estas, llamadas postventa, diríamos, ¿verdad? Que a fin de cuentas, pues, eran de esta parte de la conexión, decir: "¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Te ayudo en algo?". Y así iba yo escarbando un poco de si todo estaba en orden, pero tiene uno que aprender a soltar. Me tocó en algunas ocasiones no volverlos ya a ver y en la mayoría de las ocasiones, gratamente, verlos en otros cursos como estimulación temprana, en fin, y eso, pues, me ayudaba también a relajar más a mí mis emociones y darle seguimiento a cantidades de hermosos babies, que muchos ya adolescentes ahorita, ¿verdad? Pero, la dula, repito, es más el acompañamiento en el parto. La educadora prenatal nos hace tener un vínculo todavía más grande. Y Entonces, más profundo, y ¿no? más profundo,
y sin demeritar el trabajo de todas mis hermosas dulas, sobre todo de aquí de la ciudad de Chihuahua, porque tienes una capacitación con ellas, digamos, o sea, porque es esto, es prepararlas de semanas. Y termina incluso un curso, y el curso no termina en la labor de parto, sino que termina el curso y hay que seguirle dando seguimiento, ¿verdad? Que continúa este seguimiento de tareas, de indicaciones, de saber que están trabajando, de reafirmar que tomaste un curso, pero recordarte cuál es el objetivo que tenías al momento de tomar ese curso, de cómo van las consultas con el doctor, de cómo va la posición del bebé, de si ya está cercana la hora de parto, qué nos ha dicho el médico acerca de si nos va a permitir el parto o no. Y bueno, a fin de cuentas, nace bebé, muchas de ellas es asistirlas en la parte de la lactancia materna, acompañarlas al hospital, a su casa, visitas a domicilio y recordarles y reafirmarles nuevamente pues todos los cuidados posparto que deben de tener. Entonces, sí es un tiempo aún mayormente prolongado, que en cuestión emocional te puedo decir que me resulta más fácil desprenderme de un tiempo más prolongado que de un periodo más corto, porque siento que las dejo mucho más seguras. Tal vez no sea cierto, ¿eh? Pero yo me siento con mayor seguridad de dejarlas mayormente empoderadas. Oye, Ale, ¿y cómo manejas o cómo gestionas tú esa parte donde una alumna tuya te diga: "¿Sabes qué, Ale? Yo quiero cesárea, o sea, ya hice todo el curso, pero no, quiero cesárea". ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es lo que hay ahí adentro? Claro, mira, comúnmente yo cuando doy cursos, llega un momento que es como el foco de alerta para todos, porque toco el tema de si tu médico es parto o es cesárea a fin de cuentas. Y no porque yo lo diga, sino les doy una serie de preguntas que deben hacerles a su médico para que determinen de esta manera ellos mismos y lleguen a la conclusión de si el médico es parto o es cesárea. No porque yo lo diga, yo no tengo la verdad absoluta de nada, pero definitivamente cuando un médico tiene tendencia a cesárea, mm, ya se conocen las actitudes y vaya, la manera en la cual va a proceder clínicamente o qué es lo que nos va a decir. Entonces es muy fácil de predecir. Para la embarazada no, pero para nosotros que estamos preparando, pues ya sabemos. Y estas son las herramientas que le damos o la serie de preguntas. Entonces, este es como el momento decisivo. Ahí me toca comúnmente que hay mamás que aunque ya tomaron todo el curso, estamos en la recta final, llegan a la clase siguiente y comentan, oye, Ale, es que mi médico ya me respondió, definitivamente sí es cesárea, sí voy a terminar siendo una cesárea y pues me quedo con este médico, no cambio de médico. Es respetarles Claro. y dar todo, absolutamente todo, no quedarse con nada de información y a fin de cuentas darles pues este albedrío de poder de decisión, pero ya con la conciencia total de que nadie las está engañando. Ni de mi parte al omitir información, ni por parte del médico al ser completamente sincero y honesto. Y a fin de cuentas, pues es una decisión ya a título personal, respetarlas, seguirlas apoyando. Y a fin de cuentas les digo, aquí el reto mayor es la lactancia. Oye, Ale, este tema da como para 3 capítulos Ay, o mucho. 5, Ale, qué cosa, pero bueno, vamos a irnos hacia la recta final. Hay una pregunta que yo tengo y que yo fui maestra de niños. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, escuchar a mis compañeros maestros y a las mamás, que están medicando a los niños con TDA. Y, pues, la verdad, yo estoy totalmente en contra de eso. Y, a mi hija, una de mis hijas, un día una maestra le dijo: "Es que tiene que llevar al niño con el neurólogo, y, porque la lo vamos a medicar". Y le dije: "¿Tú qué le medicas? Y yo qué se las quito". O sea, no, no, a mí me parece eso que no estamos haciendo algo, que estamos haciendo algo incorrecto, Ale. A ver, ilumínanos, por favor, porque
A mí me gustaría saber qué pasa con los partos, ¿no? Sí, definitivamente hay más opciones antes de llegar a la medicación. Considero, probablemente haya casos que lo ameriten, pero siento que hoy por hoy, perdemos esa búsqueda de opciones y nos vamos directamente con la parte, médica, creyendo incluso que nos va a resolver el problema, cuando en ocasiones intentamos controlarlo, no necesariamente se controla y que pudiéramos haber hecho algo mucho mejor. Yo también lo vivo, actualmente tengo una escuela y nosotros manejamos muchas más alternativas. Primero me remonto a los orígenes, definitivamente la alimentación tiene, tiene un poder que nos va a explotar de una manera no muy positiva, tanto autismo como TDA, TDAH, Asperger y muchos otros espectros y definitivamente patologías y vaya, diagnósticos que comúnmente se van dando en niños entre los 4, 5, 6 años en adelante, pero que vamos viendo patrones desde pequeñitos. Entonces, te puedo decir yo que el alimento y no nada más porque lo mencione yo, sino hay estudios. De hecho, justamente en una en las pláticas, yo en los talleres que tengo al final, que es esta cuestión de la lactancia materna, les pongo siempre fuentes y una de ellas es estudios que hay en Noruega y en Inglaterra sobre el autismo. Y estos estudios se basan en la alimentación del embarazo. En Inglaterra y en Noruega agarran parejas de niños y bebés, de mamás, perdón, y bebés, y empiezan pues a hacer pues sus estudios, sus campos de estudios, que en este caso empiezan a explorar la parte de cómo perjudica la alimentación durante el embarazo y luego van estudiando estos casos hasta que los niños ya tienen entre 5, 6 hasta 10 años. Hay varios estudios, pero este es de los más detallados que existen. Y aquí nos habla mucho en el tema del autismo. Hay elementos como los alimentos que son altamente procesados, aminoácidos como el esplenda, que son difíciles de procesar. El esplenda que prácticamente lo tienen la mayoría de los jugos, los chicles, muchos alimentos que están empaquetados, ya compactados, vaya, te quiero decir ya secos estos alimentos, pero cuánta cantidad de alimentos chinos no nos quiere, pues contienen muchos de estos aminoácidos. La cafeína es otro de ellos que viene afectándonos, pero también el abuso excesivo de grasas y el abuso excesivo de carbohidratos directamente nos infiere en una alteración neurológica en el TDA y en el TDAH, en el comportamiento. Entonces, yo trabajo mucho con la parte preventiva. Entonces, la parte preventiva para mí es trabajar con mis embarazadas, darles todas las fuentes de estudios que hay para que no solo sepan que los alimentos se los estamos quitando por gusto, sino que hay muchos beneficios y definitivamente muchas prevenciones que se pueden manejar con ellos. No, Ale, qué bárbara. Mira, estoy encantada de haberte invitado, de verdad. Gracias. Esto ha sido para mí bien importante que la gente te escuche, que las personas que de alguna manera tienen dudas sobre si hacer un parto natural o no, al menos vayan contigo, te visiten, sepan qué Gracias. hacer o cómo manejarse en esto, ¿no? Platícanos, Ale, ¿dónde está tu centro? ¿Cómo te manejas? ¿Por citas? ¿Qué haces para que la gente que esté interesada te busque? Gracias, Y tus redes también. Gracias. Estamos en Facebook, estamos también en TikTok, en Instagram, como Centro de Psicoprofilaxis Chihuahua. Nos encontramos en San Felipe, ahí enfrentito de la secundaria Tixien. Nosotros ya tenemos alrededor de unos 8 o 9 años en ese lugar, pero ya en Chihuahua 14. Y manejamos cursos en línea, manejamos cursos presenciales. Desde la pandemia, pues tuvimos que reinventar la manera de ofrecer estos talleres y estos cursos.
Definitivamente yo les puedo decir que si van a tener un bebé, regálense la experiencia, porque es una experiencia, eso es, la experiencia de vivir un curso de psicoprofilaxis que te va a durar esa experiencia toda la vida. Y aparte, aprendes en ese curso y lo replicas. Si en un futuro hay otro bebé, lo vas a replicar. Tengo hermosas alumnas que han regresado cantidad también de veces, porque mi alumna que mayormente ha tenido hijos es 8. Entonces, imagínate, 8 veces ahí conmigo, 8 bebés. Y le digo: "¿Te gusta estar aquí?". 8 partos, todos partos. Y, tengo actualmente mamitas en gym prenatal. Regálense la experiencia, es maravillosa, me quedo corta de palabras en expresárselos. Si van a Estados Unidos a tener bebés, es otro tema también. Sí o sí, un curso. Sí, ya sé cómo está el asunto. Ale, de veras, te Gracias. agradezco muchísimo y pues a ustedes también les agradezco mucho su atención y compartan este episodio para las personas que están dudosas de en sus embarazos de cómo hacerle, porque créanme, nos faltó todavía platicar con Ale sobre los beneficios que trae un parto natural en el niño. En el nacimiento y en el crecimiento y desarrollo de un niño. Entonces, pues, busquen a Ale, de verdad, es que busquen su centro de psicoprofilaxis, porque es muy, muy reconocido aquí en Chihuahua y sobre todo Ale muy profesional. Entonces, pues, compártanlo, síganos en YouTube, ya pronto vamos a estar en Spotify, y creo que ha sido un momento muy, muy relevante para este podcast, ¿sale? Porque estamos seguras de que hay alguien por ahí que le hace falta esta información y, sobre todo, encontrar una persona profesional que te ayude, que te guíe, que te contenga, que te dé esa contención que necesitas en esos meses que a veces se convierten un poquito dificultosos, ¿no? Depende de cómo los estés viviendo. Les agradecemos mucho y aquí estamos, esperando sus, conversación ahí en el video. Apóyennos con sus experiencias también, platíquenos cómo les ha ido y si tienen alguna pregunta, pues yo se la canalizo a Ale aquí para que puedan comunicarse con ella. Gracias.